La Segunda Guerra Mundial. ¿Quién fue Adolf Hitler? Fue un político militar, pintor y escritor alemán, el cual creó el Partido Nacional Socialista de ideas nacionalistas, supremacistas, racistas y antisemita. También fue canciller imperial de Alemania desde 1934 hasta su muerte. Todo comenzó desde Fue en 1938 cuando Hitler amenazó con desencadenar una guerra europea. ¿Cuándo y por qué empezó? La Segunda Guerra Mundial inició en 1939 y finalizó en 1945. En esta guerra hubieron dos grandes bloques, las potencias del eje, las cuales las conformaba Alemania, Italia y Japón. También se les conoció como los totalitarios. Del otro lado se encontraban las fuerzas aliadas, las cuales usaban la democracia. Y las conformaba Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Aliados versus potencias del eje. Del lado de los aliados en Francia teníamos a Charles de Gaulle. En Estados Unidos teníamos a Roosevelt. En la URSS teníamos a Stalin. Y en Inglaterra, Gran Bretaña, teníamos a Winston Churchill. Del lado de las potencias del eje en Japón tenemos al emperador Hirohito. En Italia tenemos a Benito Mussolini. Y en Alemania a Adolf Hitler. El 1 de septiembre de 1939, Alemania se arma en armas contra Polonia, también invadiendo Dinamarca y Bélgica, como otros países del sur. En 1939, con Hitler en Alemania y Stalin en la URSS, firman un tratado llamado Pacto Ribbentrop-Molotov, en el cual se declaraba que no se podía atacar a ningún país. Sin embargo, a los 9 días, Hitler rompe con el tratado, por lo que Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania. El 1 de septiembre de 1939 fue cuando Alemania invadió Polonia, rompiendo el trato con Stalin. En 1940, Alemania ataca Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia, usando el método de la guerra relámpago. En 1940, gran parte del ejército francés y británico fue atrapado en un gran movimiento de pinza. El 22 de julio de 1940, Francia se rinde, el ejército alemán desfila victorioso por París, tomando gran parte de Francia y llamándola la Francia de Vichy. Ese mismo año, en 1940, hubo un ataque aéreo por parte de Alemania a Inglaterra. Pero Inglaterra resistió al ataque. Y en Alemania, en contra de Inglaterra, hizo un bloqueo de los submarinos de Inglaterra. Y algo que marcó a la Segunda Guerra Mundial fue el 22 de junio de 1941. Comienza la Operación Barbarroja. Alemania, Italia, Rumania y Hungría invaden la URSS. El 7 de diciembre de 1941, Estados Unidos y Japón entran en la guerra tras el ataque japonés de Pearl Harbor.
Horas después del ataque en Pearl Harbor, Japón ataca puntos clave del sureste asiático. Además, Alemania le declara la guerra a Estados Unidos de América para tratar que Japón se uniera a él en el frente ruso. Y el 23 de agosto de 1942 hubo una batalla a la cual se le conoció como Stalingrado, la cual se le conoció como la batalla más sangrienta de la historia. Alemania aplasta un levantamiento judío en el gueto de Varsovia el 16 de mayo de 1943. Alemania invade Italia y establece una línea defensiva, línea Gustav. Es sobrepasada por los aliados en Monte Cassino. Es liberada la Francia de Vichy por Francia, la URSS, Estados Unidos e Inglaterra. Hubo una guerra de los misiles que también se le conoció como Dresde. La cual ocurrió el 15 de febrero de 1945. El 25 de enero de 1945, Alemania fracasa en el bosque de las Ardenas. El 30 de abril, y una fecha que marcó la historia en 1945, ocurrió el suicidio de su esposa y del mismo Hitler, quien al no poder con la Segunda Guerra Mundial, terminó quitándose la vida. Berlín cae el 2 de mayo de 1945. El mariscal Keitel firma la rendición alemana. Finalmente Japón se rinde y acaban las potencias del eje, y así finaliza la Segunda Guerra Mundial del 14 de agosto de 1945.